aquí vamos, estaríamos en la sección 7, que es el estado de flujos de efectivo. El estado de flujos de efectivo, muy parecido al estado de flujos de efectivo que ya conocemos, ¿verdad? Tiene 3 secciones. Una de sección de operación, una de sección de inversión y una de sección de financiamiento. ¿Qué eran cada una de estas secciones? ¿Se recuerdan? No se recuerdan. Bueno, el estado de flujos de efectivo, como vimos en los cursos de contabilidad y también en los de finanzas, lo que explica es de dónde obtiene recursos la empresa y en qué los invierte. Tiene 2 elementos, ¿verdad? El origen de los recursos y la aplicación de los recursos. Entonces, tendríamos una primer sección de actividad de operación. Como bien dice su nombre, son de operación, es a lo que se dedica la empresa. ¿A qué se dedica la empresa? A vender algo o a ofrecer un servicio. Entonces son los ingresos y gastos y las cuentas por cobrar y por pagar normales del ciclo normal de operación, las cuentas corrientes en el caso de activos y pasivos. Por eso es tan importante que al inicio en el estado de situación nos definieron que era pasivo corriente y no corriente y activo corriente y no corriente. La parte corriente es la que tendríamos aquí en actividades de operación. Los activos de largo plazo son inversiones que realiza el negocio, ¿verdad? Las actividades de inversión son actividades donde ha utilizado sus recursos para el largo plazo, es decir, la parte no corriente. Toda la inversión en terrenos, en mobiliario, en equipo, en edificios, es de actividad de inversión. Y la parte de financiamiento es, ¿verdad? Un poco la parte del pasivo de largo plazo, de donde obtengo recursos y me endeudo, y también la parte del patrimonio, si emito acciones más bien en vez de deuda, iría ahí en financiamiento. El financiamiento estaría cómo obtengo recursos. En inversión, dónde los invierto, y en operación, pues sería el giro normal del negocio. Entonces, en forma sintética nos quedaría este resumencito por aquí, que las actividades de operación son actividades que constituyen la principal fuente de ingresos de actividades del negocio, ¿verdad? De actividades ordinarias. Y ahí tendríamos los activos y pasivos corrientes. En inversión son adquisiciones y disposición de activos a largo plazo. Y otras inversiones no incluidas en equivalentes al efectivo, es decir, activo no corriente. Finalmente está el financiamiento, que son actividades que dan lugar a cambios en el tamaño y composición de los capitales aportados y de los préstamos tomados de una entidad. Ahí tenemos pasivo no corriente y pasivo. El flujo de efectivo, habían 2 formas de hacerlo. Aquí se mantiene. La información sobre los flujos de efectivo procedentes de actividades de operación se puede presentar por el método directo o por el método indirecto. El método indirecto es cuando yo comienzo por la utilidad o pérdida de operación. Entonces, por ejemplo, yo comienzo con la ganancia o pérdida que se ajusta por los efectos de las transacciones no monetarias. Recordemos que yo comienzo con la utilidad o pérdida de operación. Tengo la cuenta de depreciación que no fue en efectivo, no es una salida, o la cuenta de amortización que no es una salida, o las cuentas de evaluación que no son salidas, porque lo que estoy haciendo es valorando activos. También tengo que hacerle un ajuste a esa utilidad por las partidas que son o que tienen algún diferimiento. Que bueno, aquí nos lo dan en cuanto a cobros y pagos, ¿verdad? Si yo tuve ventas, pero no cobré, o tuve gastos, pero no los pagué, ese es otro ajuste que habría que darle
a la utilidad. Y finalmente, pues, ajustar los ingresos y gastos que no son de actividad de inversión o financiamiento. Pero aquí lo que nos está ayudando este método indirecto, perdón, es para comenzar el flujo de efectivo a partir de la utilidad y poder explicar cómo esa utilidad se convierte en efectivo en las operaciones del negocio hasta llegar al dinero que hoy tiene la empresa en bancos. Si lo hacemos por el método directo, este es un poco más sintético, pero nos da información. Aquí más bien las partidas se clasifican en dos, digamos, grandes bloques, lo que son los cobros y lo que son los pagos. Y aquí no estamos partiendo de la utilidad, sino que más bien estamos teniendo un análisis de cuáles son los cobros que tuvimos durante el periodo y cuáles son los pagos que se recibieron en términos brutos, como bien vienen por acá. Esta, digamos, clasificación en método directo o indirecto, ahora está lloviendo, lo que nos va a permitir o lo que va a variar es únicamente la parte de actividades de operación. Esto no afecta ni las actividades de financiamiento ni las actividades de inversión. Esto es únicamente para la sección de operación. En la sección de inversión, que va a ser igual sin importar el método que hubiera escogido, y de financiamiento, ambos son iguales, hay algunos elementos que tenemos que tener presentes. Dice que una entidad presentará por separado cada categoría de cobros y pagos procedentes de actividades de inversión y de financiamiento. ¿A qué se refiere esto? A que, por ejemplo, vamos a irnos a la pizarra nuevamente. En actividad de inversión, en la parte de inversión, puede ser que yo tenga pago por compra de propiedad, planta y equipo. Y también tengo cobro por venta de propiedad, planta y equipo. Si recordamos el curso de contabilizaciones especiales, nosotros lo presentamos precisamente de esta forma, una para pago y una para compra. No los presentamos los dos en un movimiento neto, sino que vienen los dos separados. La NIF para pymes, precisamente, eso es lo que nos está solicitando, que yo separe los componentes de cobro y de pago y que no los coloque netos. Entonces, por eso dice que todos los cobros y los pagos de actividad de inversión o actividad de financiamiento los presente de forma separada, cada categoría. Porque aquí también sucedería lo mismo, voy a volver a la pizarra, en la parte de financiamiento. La parte de financiamiento yo también tengo, por ejemplo, el cobro de un crédito, ¿verdad? Que el banco me aprobó un crédito y fui y obtuvo el dinero, pero también estaría el pago de un crédito, ¿verdad? Que al banco le pagó un crédito. Entonces, lo que nos está diciendo esta sección de la norma es que los tenemos que presentar separados y no presentarlos de forma neta, sino separados. En el caso de las actividades de inversión y de financiamiento, además dice que los flujos de efectivo agregados procedentes de adquisiciones y ventas y disposiciones de subsidiarias o de otras unidades de negocio deben presentarse por separado y clasificarse como actividades de inversión. Bueno, ahí nos está diciendo que adquisiciones y de subsidiarias son de inversión. Y no sé si hasta acá hay alguna consulta. ¿Vamos bien? Bueno, si no hay ninguna consulta, entonces sí.
Como ustedes recordarán, también existe la posibilidad de que la empresa tenga transacciones en moneda extranjera. Hay dos tipos de transacciones en moneda extranjera. La primera es cuando yo, por ejemplo, hago una compra en dólares o una venta en dólares, pero mi moneda funcional es en colones. Entonces, en esos casos, los flujos de efectivo procedentes de transacciones en una moneda extranjera se tienen que convertir a moneda funcional, ¿verdad? En el flujo yo no voy a dejar, ni en el estado financiero en general, voy a dejar, por ejemplo, una compra que era en dólares, hizo una importación de, no sé, una maquinaria por $5,000, no voy a dejar en el flujo los $5,000, sino que tengo que convertirlos a la moneda funcional, a colones, y tengo que presentarla o hacer esa conversión de acuerdo a la tasa de cambio entre ambas monedas en la fecha en que se produjo el flujo efectivo, es decir, en el momento que yo realicé esa transacción, el pago como tal, es que yo tendría que hacer el registro en colones para fines del flujo efectivo. Y el otro caso es cuando la entidad convertirá los flujos de efectivo de una subsidiaria extranjera. Entonces, imaginémonos, bueno, es que Costa Rica está difícil, ¿verdad? Que tengamos alguna cosa así. No se me viene a la mente ninguno, pero por ejemplo, en Estados Unidos, no sé, Coca-Cola, recibirá estados de muchas partes del mundo y va a tener que convertirlos a la moneda funcional, a la moneda local, en este caso dólar, y se haría igual a la tasa, digamos, de la fecha en que se realiza el flujo. ¿Verdad? Esas son las dos situaciones donde en el flujo podríamos tener cuentas en otra moneda y tenemos que convertirlas a la moneda funcional. Otro elemento importante que tienen los flujos de efectivo es que hay dos cuentas especiales. Son especiales porque no están, digamos, en todas partes. Digamos, los intereses y los dividendos no son únicamente de la sección de operación o no son exclusivamente de la sección de financiamiento, ni son exclusivamente de la sección de inversión, sino que hay que analizarlos y por eso en especiales es que a veces veían que la cuenta aparece en una parte y en otros en otra parte y entonces eso se complicaba. Eso es porque la misma norma nos dice que estas dos cuentas podrían ir en varias secciones, pero eso sí dice que hay que tenerlo separado y que podríamos tener hasta 4 tipos de movimientos. Son intereses recibidos y pagados. O sea, cuando yo soy el que está beneficiándose del interés y cuando yo soy el que está pagando el interés. Y lo mismo el dividendo, que pueden ser dividendos recibidos y dividendos pagados. Pero ojo, dice que son separadas. Eso significa que tengo que tener 4 cuentas. Si yo tengo dividendos recibidos y pagados, no puedo colocar el neto de los dividendos, sino que tengo que separar las 4 cuentas de dividendos. Dice que la clasificación como de operación, de inversión o de financiamiento, aquí no les puse la frase, pero dice que utilizando pues el criterio lógico de la operación del negocio, que eso va a variar de empresa a empresa, porque en una empresa el gasto, perdón, la parte del dividendo podría ser un gasto, podría ser pues un ingreso, ¿verdad? Entonces, dice que los intereses pagados y los intereses también pagados, ¿verdad? Y los dividendos recibidos como se estarían clasificando como actividades de operación y los dividendos pagados como flujos de efectivo de financiamiento. Eso, digamos, fuera lo estándar que nos establece la norma, pero tener cuidado del segundo cuadrito que decía que, bueno, tenemos que utilizar esa discrecionalidad de si, bueno,
Para este caso, no aplica que los intereses sean de operación, sino más bien de financiamiento, pues habrá que clasificarlos por allá. O que los intereses son de inversión, entonces los llevaremos a inversión. Otro elemento que también teníamos ahí que tenía un comportamiento diferente era el impuesto a las ganancias. Dice que el efectivo procedente de actividades de operación es la sección en la que se clasifica el impuesto a las ganancias, ¿verdad? En la parte de operación. ¿Por qué? Porque en la parte de operación es donde vimos que estaba la operación del negocio, sus ventas y sus gastos. Entonces ahí está la utilidad del periodo y por tanto estaría el impuesto. Dice que a menos de que se separe, si usted logra tener, pero aquí es un poco más difícil, si usted logra tener suficiente información para determinar cuánto de ese impuesto es de actividad de inversión y de actividad de financiamiento, entonces lo separamos. Pero dice que hay que revelar, es decir, colocarlo en las notas de los estados financieros, cuánto es el impuesto total que se está pagando. Porque entonces yo tendría en ese caso un pedacito en actividad de operación, un pedacito en actividad de financiamiento y un pedacito en actividad de inversión. Y el usuario del estado financiero ocupa saber cuánto es el total que se pagó. Entonces, eso ameritaría una nota. Otro elemento que también tenemos es las transacciones que son no monetarias. Por ejemplo, cuando comprábamos un edificio, pero no había salida de efectivo, sino que era emisión de acciones comunes o preferentes. Entonces, eran movimientos que no requerían efectivo, las cuales tenemos que excluir del flujo de efectivo porque precisamente no son efectivo. Y lo que se hacía o se hace es que se revelan en las notas de los estados financieros que existe un movimiento de adquisición de un activo, pero que no requirió para nada efectivo porque lo que se hizo fue emitir nuevas acciones y por tanto no hubo ninguna afectación al estado de flujos de efectivo. ¿Alguna consulta hasta acá? No, todo claro, seguros. Todo claro, profe. Está bien. Entonces, bueno, continuando, también hay otro elemento que nos habla de la norma, que es los componentes de la partida de efectivo y equivalentes de efectivo. Hay que tener cuidado que a veces en el efectivo nosotros mantenemos algunas inversiones de muy corto plazo, inversiones que son a la vista, por ejemplo. Esas pueden formar parte del efectivo, pero no todas las inversiones forman parte del efectivo. Entonces, hay que recordar que el estado de flujos de efectivo lo que busca es llegar al monto del efectivo. Si yo considero como parte del efectivo esos equivalentes de efectivo, esas inversiones transitorias, pues el flujo de efectivo tendrá que totalizar, ¿verdad? En ambos movimientos, eh, eh, ¿cómo se llamaría? En forma conjunta. Dice que se revelará el importe de los saldos de efectivo y equivalentes de efectivo, el efectivo significativos mantenidos por la entidad que no están disponibles para ser utilizados por esta. Bueno, también cuando el efectivo, que era lo que les decía al inicio, tiene alguna restricción, ¿verdad? Ustedes tal vez han visto cuando uno hace una compra en alguna de estas aplicaciones, también sucede cuando uno hace una compra internacional, que la cuenta del banco dice que, bueno, hay un monto que está restringido hasta que la entidad internacional le haga el cobro, por ejemplo, ese es un saldo restringido y nosotros no podríamos considerarlo como parte del efectivo porque de hecho desde el inicio de la norma ya nos habían dicho que eso no sería parte del activo corriente siquiera, ¿verdad? Porque tiene algún tipo de restricción. Dice que el efectivo y equivalentes al efectivo mantenidos por una entidad pueden no estar disponibles para el uso por este y debido a esto, entre otras razones, controles de cambios de moneda extranjera o por restricciones legales. Bueno, entonces,
tener cuidado de que en esos casos el estado de flujos de efectivo no va a cerrarnos igual que la cuenta de bancos o la cuenta de efectivo, porque tenemos esa restricción que hay que, digamos, separar ese pedacito que tiene la restricción. Y aquí tenemos un ejemplo que ya ustedes conocen, ¿verdad? Donde hay una sección de operaciones, una sección de inversión y una sección de financiamiento. Cada una es separada. Vean que como lo vimos, aquí estarían los intereses recibidos, los intereses pagados, los dividendos recibidos. No hay más dividendos. Bueno, no están los otros dividendos, pero esos irían en la parte de financiamiento, ¿verdad? Los tres flujos totalizarían este aumento del efectivo y equivalentes. Vamos a tener el efectivo al inicio del año, que es el efectivo del año anterior, que sumado con este aumento, también podría ser una disminución, nos daría el efectivo al final del año, que es el que corresponde al estado de situación financiera. Bueno, ahí lo tendríamos. No sé si hay alguna consulta. Aquí terminaríamos con esa sección número 7 y comienzo la 8.